River Oaks. Hoy iniciamos una serie de uno de los relatos más fascinantes, profundos y transformadores de toda la Biblia. La historia de José y su familia, registrada en Génesis capítulo 37 al capítulo 50. Si aún no lo ha leído, le invito a que lo lea esta semana. Está puro. Eso es correcto. Y en esta historia, Dios nos muestra cómo un joven de apenas 17 años, vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasa por traiciones, injusticias, pasa por prisiones. Pero en todo momento, la mano de Dios lo sostiene y lo que parecía una cadena de tragedias terminó siendo el plan soberano de Dios para salvar a muchas vidas. Así que, River Oaks, persona que nos visita, venga. Todos los próximos domingos, no se lo pierda. Venga con un corazón abierto, un corazón dispuesto a dejar que el Espíritu Santo te muestre cómo el mismo Dios que guió a José en Egipto hoy desea guiar tu vida aquí en los Estados Unidos de América. Este Dios desea cumplir su propósito en tu vida y desea establecer su reino en ti y a través de ti para la gloria y honra de su nombre. Y bendición de tu vida y de tus seres queridos. Y con esto deseo dar la bienvenida. Oh, pastor, no había dado la bienvenida. La bienvenida a todos a River Oaks Church. Una iglesia para toda la familia, una iglesia donde continuamos confirmando que con Dios se vive mejor. Eso es correcto, con Dios se vive mejor. Soy su servidor y pastor Luis Gabriel Montier y estoy sumamente... Correcto, estoy emocionado, hermano. Vamos a Génesis capítulo 37, versículo 1 al 4, que dice: entonces, ¿quién? Jacob volvió ¿a qué? A establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Zilpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día, Jacob mandó a hacer un regalo especial para José. Una hermosa, ¿qué? Túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No eran porque los acusabas, era por el amor del padre. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, venimos delante de ti con corazones humildes, pidiéndote que por medio de tu Espíritu Santo abras nuestro entendimiento para comprender la verdad y el mensaje que tú has dejado en Génesis capítulo 37, versículo 1 al 2. Amado Dios, te pedimos que podamos recibir esta palabra con un corazón dispuesto a obedecerte, con un corazón dispuesto a aplicar tu verdad en nuestras vidas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Iglesia, observemos que el padre de José fue Jacob, también llamado Israel. De ahí viene la nación de Israel. Jacob era el hijo de Isaac e Isaac era el hijo de Abraham. En otras palabras, José fue el bisnieto de Abraham. Y si lee unos capítulos atrás, verá cómo Dios se le manifiesta a Abraham, siendo Abraham un anciano y sin hijos. Y Dios le promete una descendencia muy grande para bendición de todas las naciones. Entonces Abraham tiene un hijo llamado Ismael.
el cual no fue considerado porque fue concebido con una sirviente de su esposa. Y luego tuvo a Isaac con Sara, su esposa, el hijo de la promesa. Isaac, el hijo de la promesa que Dios le dio a Abraham, se casó y tuvo 2 hijos. Alguien que me diga los 2 hijos que tuvo. Y Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. Esaú vendió sus derechos de primer hijo por un plato de lentejas a Jacob. Y aquí vemos a Jacob hacer un desastre con su familia. Porque tenía 2 esposas y también tuvo hijos con 2 esclavas. Con 4 mujeres. Sí, no sabía hacer la matemática. Observemos que las 2 esposas oficiales de Jacob eran Lea y Raquel. ¿A qué no saben qué relación tenían Lea y Raquel? Eran hermanas. Y Jacob, entre esposas y esclavas, terminó teniendo 13 hijos y una hija. 13 varones y una niña. Y hablando de poligamia. ¿Ok? Algo que Jacob practicó, no lo vamos a negar. Necesito aclarar que en el Antiguo Testamento Dios toleró la poligamia por la dureza del corazón humano, pero nunca la presentó como su diseño perfecto. Cada caso en la Biblia muestra que apartarse del plan original de un matrimonio entre un hombre y una mujer produce dolor y división. Observemos que de las 4 mujeres de Jacob, su favorita ¿era quién? Raquel. Y de sus 13 hijos, José era el favorito. En otras palabras, su favorito hijo era de su favorita esposa. Y el problema fue que Jacob no disimuló el favoritismo. Algo demostrado con la hermosa túnica obsequiada a José. Y con esto llegamos a mi primera enseñanza. ¿Necesitas qué? Establecerte. Necesitas establecerte. Génesis capítulo 37, versículo 1. Entonces Jacob volvió ¿a qué? A establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. En otras palabras, Jacob dejó de sentirse como un extranjero, dejó de ser un nómada y se estableció en la tierra de Canaán, una tierra que terminaría siendo la tierra prometida, a la cual su descendencia regresaría más de 400 años después de estar en Egipto. Y la enseñanza aquí es, River Oaks, ya es tiempo de dejar de vivir como nómadas en esta nación. Dios no nos permitió llegar a los Estados Unidos de América solo para sobrevivir, ni andar de aquí para allá, siempre cambiando de lugar, sino para establecer nuestras vidas en su propósito. Entonces, seas soltero, seas casado, estés estudiando, estés trabajando, tengas hijos, no tengas hijos, seas residente permanente, seas ciudadano de esta nación, o ahorita tus papeles están en proceso, necesitas establecerte. River Oaks, ahora que iniciamos un nuevo año escolar, deseo recordarles algo muy importante. Nuestros hijos necesitan raíces firmes. No pueden crecer sanamente en medio de constantes cambios. Nuestros hijos necesitan estabilidad, necesitan dirección y un legado de fe. Y ese regalo solo se lo podemos dar cuando decidimos establecernos, quedarnos y edificar juntos como familia. Necesitas establecerte. River Oaks, cada vez que cambiamos de ciudad, cada vez que cambiamos de trabajo,
Cada vez que cambiamos de iglesia, volvemos a empezar de cero. Pero cuando nos establecemos, Dios nos permite crecer, nos permite prosperar y dar fruto duradero en lo laboral y en lo espiritual. River Oaks, somos llamados a hacer luz en el condado de Elkhart, Indiana. Y ahora que ya estamos establecidos aquí y otros están en el proceso de establecerse aquí, ya dejemos de sentirnos como visitantes y pobres inmigrantes. Y mejor convirtámonos en parte de la comunidad, dando testimonio de Cristo y edificando su iglesia aquí en Elkhart, Indiana. River Oaks, ya no vivamos con mentalidad de inmigrante temporal. Dios nos permitió llegar aquí. Echemos raíces. Sirvamos fielmente y experimentaremos la bendición y el poder de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestra iglesia y sobre nuestro caso migratorio. Algo que muchos aquí ya estamos experimentando. Y es por eso que necesitas ¿qué? Establecerte. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿estoy avanzando en mi trabajo y en mi fe? ¿O sigo empezando de nuevo porque no me he decidido a echar raíces donde Dios me permite llegar? Es que el frío, es que no me pagan suficiente. La pregunta es: ¿soy un visitante en mi ciudad y en mi iglesia o me estoy convirtiendo en parte activa con mi presencia y apoyo de mi iglesia y mi comunidad? La pregunta es: ¿estoy dando a mis hijos la estabilidad espiritual y familiar que necesitan o los estoy dejando crecer en un ambiente de incertidumbre y cambios constantes? Nosotros los Montieles, hermano, antes de llegar aquí a Estados Unidos, nos mudamos, estuvimos viviendo en más de 7 ciudades y más de 2 países. Y ni les digo las veces que nos mudamos. Gracias a Dios que en enero de 1990 llegamos a Elkhart, Indiana. Un avión aterrizó ahí en South Bend, ni siquiera tenían la cuestión para conectar. Salimos nosotros y ese frío llegó hasta los huesos, porque fue enero. Mano, y aquí estamos, 35 años. Y Dios no nos deja de bendecir. Gracias a papá y mamá que se decidieron establecer en el Polo Norte, pero aquí estamos. Necesitamos establecernos y necesitamos permanecer establecidos. Y con esto llego a mi segunda enseñanza. No juguemos ¿qué? Favoritos. No juguemos favoritos. En el fútbol, que sea Barcelona, con los niños ninguno. Génesis capítulo 3, 37. Génesis capítulo 30, versículo 3 dice: Jacob amaba a José ¿cómo? Más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo ¿cómo? Especial para José, una hermosa túnica. Iglesia, padres y abuelos. Y hoy cuando yo diga padres, es mamá, padres, mamá y papá. Y abuelos, abuela también. El favoritismo puede dejar cicatrices profundas y romper relaciones familiares. Notemos que Jacob mostró un amor preferencial a José. Y eso provocó envidia, provocó resentimiento y división entre los hermanos. River Oaks, la verdad es que es normal que en ocasiones nos sintamos más conectados con uno de nuestros hijos.
Esto puede pasar porque compartimos personalidades o intereses similares, porque son más fáciles de tratar, dan menos problemas, son más complacientes, tienen habilidades especiales, tienen un carácter más amable o tal vez porque nos parecen más atractivos. Sin embargo, no juguemos favoritos. Iglesia, el trato especial de Jacob hacia José creó un ambiente tóxico en la familia. Lo que para Jacob era una muestra de amor, para los demás hijos fue una señal de rechazo. No juguemos, ¿qué? Favoritos. River Oaks, en nuestra cultura latina, donde el cariño y el orgullo por los hijos son expresivos y lo hacemos públicamente, debemos cuidar que nuestras palabras y gestos no den la impresión, incluso vamos a incluir aquí postings en las redes sociales también, no den la impresión de que un hijo vale más que otro. No juguemos favoritos. River Oaks, como inmigrantes en los Estados Unidos de América, USA, nuestros hijos enfrentan diferentes retos. Algunos luchan con el idioma, otros con la identidad cultural y otros con la presión académica. Y nuestro llamado como padres es amar a cada uno de manera justa, pero no idéntica, reconociendo la individualidad de cada hijo. Por eso necesitamos estar presentes para estudiarlos y amarlos. River Oaks, la unidad familiar no es automática. Se edifica con intencionalidad. Cuando tratamos a cada hijo con el mismo valor y respeto, modelamos el carácter de Dios. Cuando tratamos a cada hijo con el mismo valor y respeto, se previenen los celos, se fomenta un ambiente de apoyo mutuo. Entonces, pastor, ¿qué podemos hacer para evitar el jugar favoritos? Dedica tiempo individual a cada hijo. Si usted tiene un hijo o más de uno, la verdad es que no le debería quedar mucho tiempo libre, ¿no? Y si tiene, y no menciona a la esposa, nada de libre, nada. La esposa, hay que atender a la esposa, hombre. Y a los hijos, hay que atender a los hijos. Y cuando usted los atiende, créame que no los va a extrañar cuando se muden. ¿Cómo podemos hacer para evitar el jugar favoritos? Escucha lo que está en su corazón sin interrupciones ni juicios. Ora por ellos, mencionando sus necesidades específicas. Involucra a todos en decisiones familiares. Reparte responsabilidades de forma equilibrada. Reconoce públicamente los esfuerzos de todos tus hijos, no solo los más visibles. Esta está pesada. Evitemos comparar calificaciones, evitemos comparar talentos o personalidades. Y mejor celebremos los logros de cada hijo sin usar al otro como punto de referencia. En lo personal, yo tengo 3 hijos. Y no los extraño, todavía viven conmigo. Uno tiene 24 años, Gama, Gadiel tiene 21 años y Victoria tiene 13. Amo cosas únicas y especiales de cada uno. Los amo. Sin embargo, mi esposo y yo hacemos todo lo posible para que cada uno se sienta como nuestro hijo favorito. Y aunque sé que no lo hemos hecho perfectamente, sí creo que estamos haciendo un buen trabajo en demostrarles a todos el mismo valor y amor. Porque les recuerdo que aún no se han mudado. Porque mi esposa y yo, una forma que lo hemos hecho es cuando le compramos Chick-fil-A a uno, le compramos Chick-fil-A a todos.
Y deseo confesar algo rápidamente, ¿ok? Que quede aquí esto en la iglesia y en el stream. Ahora que después de 7 años de vacaciones, no de la iglesia, porque aquí tiempo completo, hermano, aquí amo esta iglesia. Pero regresé a manejar bus, no les voy a negar, ya muchos de ustedes saben, no, esto no es secreto. Y estoy manejando bus medio tiempo. Tengo un trabajo full time y soy conductor de autobús escolar. Les voy a confesar que en mi autobús los estudiantes de River Oaks Church sí son mis favoritos. Y habrá señales. Entonces, la pregunta que debemos hacernos como padres y como abuelos, porque los abuelos son los padres de nuestros padres. Estoy valorando y celebrando lo único y especial que Dios puso en cada uno de mis hijos. Tengas un hijo o tengas muchos hijos. Estoy valorando y celebrando lo único y especial que Dios puso en cada uno de mis hijos. La pregunta es, ¿mis palabras y acciones comunican el mismo amor y aprecio a todos mis hijos, aunque lo exprese de maneras diferentes? Recuerda, iglesia, no juguemos favoritos. Y con esto llegamos a mi tercera enseñanza. Mantente involucrado con oración y dirección. Hay que orar y hay que dar dirección. Pero antes de dar dirección, más vale que oremos y busquemos la dirección del Señor. En Génesis capítulo 37, versículo 1 al 4, vemos que la semilla del favoritismo de Jacob hacia José produjo pasividad paternal, produjo ausencia maternal, produjo engaños, celos, dolor y división en la familia. Sin embargo, cuando un padre se involucra con oración y dirección en la vida de su hijo o de todos sus hijos, termina cosechando bendición y legado espiritual. Ahora, hablando de oración, como padres, vamos a cometer muchos errores. Y nunca, por muchos libros que vamos a leer, porque ahora los padres leemos bastantes libros porque queremos ser los padres perfectos, no seremos los padres perfectos. Sin embargo, no podemos darnos el lujo de no orar por nuestros hijos. No podemos darnos el lujo de no orar por nuestros hijos. En lo personal, yo no solo oro por mis hijos diariamente, por los 3 oro diariamente, pero también oro por todos mis sobrinos, de los Montieles y de los Santiago diariamente, en la mañana y en la tarde. Créame que sí, hermano. Orar por los hijos es un gran privilegio, con dividendos eternos. Un gran privilegio que Dios nos da. Estás orando diariamente por tus hijos. No esperes a que tengan una enfermedad o a que pasen algo. Ora por ellos diariamente. Que su nombre sea famoso en el reino de Dios. Oración. Con la oración, los padres dejan de ser simples espectadores y se convierten en instrumentos de Dios para preparar el futuro de sus hijos. Orar es participar junto a Dios en el cumplimiento de su propósito en ellos. La oración marca la diferencia entre dejar que las cosas pasen y hacer que las cosas pasen. Como por ejemplo, no podemos obligar que nuestros hijos amen a Dios con todo su corazón, mente y fuerza, pero sí podemos orar para que ellos mismos decidan amar a Dios con todo su corazón, mente y fuerza. Oremos para que nuestros hijos encuentren los amigos correctos. Oremos para que nuestros hijos sean los amigos correctos y tomen las decisiones correctas. Oremos para que la gracia, el favor
la confidencia, la firmeza y la paz de Dios repose sobre su vida toda su vida. Y si estás teniendo dificultades con algún hijo, pequeño o ya grande, ya adulto, persiste en oración. Persiste en oración y clamor por ellos. Y te sorprenderá lo que Dios hará. Mantente involucrado con oración y dirección. Vamos a hablar de dirección. Vamos a Proverbios capítulo 22, versículo 6. Que comienza ¿cómo? Dirige a tus hijos por el camino correcto. Y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Iglesia, en un mundo donde cada día hay voces compitiendo por la atención de nuestros hijos, las redes sociales, ideologías, amistades, entretenimiento, etcétera, etcétera. La pregunta no es si serán dirigidos, pero sí es por quién serán dirigidos. La verdad es que nuestros hijos serán formados, guiados y moldeados por alguien o por algo. Iglesia, como padres cristianos, Dios nos ha confiado la responsabilidad sagrada de ser los primeros y más influyentes maestros en la vida de nuestros hijos. En otras palabras, si nosotros no les enseñamos el camino del Señor, otras cosas lo harán, pero no hacia Dios. Las probabilidades altas son que va a ser lejos de Dios. La fe no se transmite por accidente, pero sí con oración y dirección. Estás orando por tus hijos, le estás dando dirección. Iglesia, dirigir a nuestros hijos en la fe cristiana significa modelar. Y para modelar tienen que verte. Con nuestra vida, lo que creemos. Mostrarles cómo confiar en Jesús en los retos diarios. Y plantar en su corazón valores que resistan el paso del tiempo. River Oaks, si no ocupamos nuestro lugar como guías espirituales, el mundo se encargará de ocuparlo por nosotros. La decisión es urgente y diaria. O los dirigimos hacia Cristo o los dejamos a merced de otras voces. Mantente involucrado con oración y dirección. Pastor, ¿dirigirlos a qué? ¿Dirigirlos a dónde? Dirigirlos a conocer y amar a Dios. En otras palabras, mostrar con nuestro ejemplo que Dios es el centro de la vida familiar y no algún deporte, ni algún trabajo, ni algún amigo, ni otra actividad. Pastor, ¿dirigirlos a qué? ¿A dónde? Dirigirlos a fundar su vida en la palabra de Dios. En otras palabras, ayudarles a entender cómo el aplicar la palabra de Dios te ayuda a ser mejor en la vida y te da a conocer al que da la vida eterna. Mis hermanos y yo no somos producto de una casualidad que estamos en la iglesia. No es casualidad. Papá y mamá, hermano, por muy grande ya casi me iba a casar con mi esposa. Y mi papá y mi mamá me exigían que los jueves teníamos que leer la Biblia. Y casi siempre era la parábola del sembrador, hermano. Ya yo lo he dicho, ustedes lo saben. Me iba a casar casi con Diana y no, papá y mamá me obligaban a ir los domingos a la iglesia. Una vez no fui, me fui a buscar. No, sí, me fui a buscar, nunca se me olvida. Mejor me callé y me fui con él. Ya, trabajando en Carpenter Company, con mi propio carro. Pero todavía no me había casado.
Después me fui con mi suegro, hermano. No, puro poder allá. ¿Dirigirlos a qué, pastor? Dirigirlos a una vida de oración. En otras palabras, instruirlos a hablar con Dios en todo momento. Que ellos te vean, hermano. No, que tienes que orar. No, que ellos te vean orar. Yo veía a mi papá y a mi mamá y lo confirmé con Nataniel estos días que estábamos hablando, que él también veía a mi papá y a orar de mañana, que ellos no sabían que lo estábamos viendo, pero lo veíamos orar. Y después les dice que oren. Dirigirlos a practicar la obediencia y respeto a la autoridad. En otras palabras, enseñarles y modelarles a honrar y respetar las autoridades familiares, civiles, escolares, espirituales y en el área de trabajo. Y yo soy pastor y ya casi voy a cumplir 50 años y todavía le pido la bendición a mis papás y a mis tías. Dirigirlos, amar y servir al prójimo. En otras palabras, guiarlos a practicar el servir, enseñarlos a tener compasión y a la generosidad. Mire, les voy a comentar algo rapidito. Nosotros no nos vinimos a Venezuela por falta de dinero. Mi papá tenía un excelente trabajo. Mi papá era vicepresidente de una compañía en Maracay. Pero nunca se me olvida que mi papá tenía hasta su propio estacionamiento, su oficina. Ahí a la casa llegaban los que limpiaban la fábrica a hablar con mi papá. Gerente, pero ahí llegaba todo el mundo a mi casa. Él los ayudaba, cenábamos con ellos. Aquí nadie es mejor que nadie. Dirigirlos a una vida de perseverancia en la fe. En otras palabras, enseñarles que seguir a Cristo implica compromiso, aún en tiempos difíciles. Animarles a mantenerse firmes ante la presión del mundo, porque este mundo cada vez nos pone más presión. Y la pregunta para reflexionar es: ¿estoy orando diariamente por mis hijos? ¿Cubriéndolos espiritualmente y confiando su futuro en las manos de Dios? Pastores, que no tengo tiempo. Bueno, a lo mejor vas a tener que hacer tiempo. Vas a tener que ir menos al gimnasio. A lo mejor vas a tener, no puedes ir a una fiesta. A lo mejor vas a tener que decirle no a ese trabajo part-time. La pregunta es: ¿qué tan intencional estoy siendo en dar dirección a mis hijos, enseñándoles el camino del Señor con mis palabras y con mi ejemplo? La pregunta es: si hoy mis hijos tuvieran que describir mi papel en su vida, ¿dirían que soy un padre o una madre presente con amor y dirección, o un padre o una madre distraída, ausente y siempre trabajando? Cualquier carro que usted esté manejando, mire, gracias a Dios, mi esposa tiene un Jeep más nuevo. Yo heredé el Jeep de ella. 2017, hermano, 2017, tremendo Jeep. Pero ese Jeep, el de ella y el mío, en 15 años van a estar en un yonque. Y tus hijos van a seguir siendo tus hijos. Ten cuidado con lo que compras y en las deudas que te metas, porque alguien tiene que pagar eso. Y con esto llegamos a mi cuarta y última enseñanza. Y ustedes, gracias, pastor. Gracias, pastor. Bueno, no se va a poner más fácil. Lo que sembramos, ¿eso qué? Eso cosechamos. Lo que sembramos, eso cosechamos. Queramos o no, todas nuestras acciones, directa e indirectamente, tienen una consecuencia. Y este principio se aplica a cada persona presente, no importando tu edad, no importando tu estado civil, no importando en qué país naciste, ni en qué cultura, no importando si tienes hijos o no tienes hijos, si eres casado o soltero, esto se aplica para ti. Vamos a Génesis capítulo 37, versículo 3 al 4, que dice: Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos.
Mire, yo no culpo a los hermanos de José. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Y ellos realmente no querían herir a José, ellos querían herir a su papá. Querían la atención de su papá. River Oaks, Jacob sembró favoritismo hacia José en frente de los demás. Y cosechó enemistad, odio y división familiar. Cosechó un gran sufrimiento de 13 años para José. No se pierda las próximas semanas. Cosechó estar separado de José, su hijo favorito, de su esposa favorita por más de 20 años. Lea la historia. Aunque no nos gusta admitirlo, la verdad es que uno siempre termina cosechando lo que siembra. La verdad es que la cosecha es determinada por nuestras acciones y no por nuestras buenas intenciones. La verdad es que una gran parte, no todo, pero una gran parte de lo que hoy estamos cosechando en nuestra vida personal, matrimonial, familiar, espiritual, financiera, corporal y emocional, se debe a siembras, decisiones, prioridades, acciones de unos meses y años atrás. Entonces la pregunta es, en tu vida espiritual, ¿estás sembrando hábitos y disciplinas que fortalezcan tu fe y te lleven a perseverar? ¿O semillas de descuido que producirán enfriamiento espiritual? En tu tiempo con Dios, ¿estás llenando tu boca de oración y alabanza o de quejas y preocupaciones? En tu salud física, ¿estás sembrando con tus decisiones alimenticias energía y buena salud o enfermedades que podrías evitar? En tus finanzas, ¿estás sembrando administración sabia y generosidad para cosechar paz y contentamiento o desorden y estrés que te roban la tranquilidad? En tu matrimonio, ¿estás sembrando cariño, amor, amabilidad y perdón o sembrando fricción, rencor y resentimiento? ¿Qué estás sembrando en la vida de tus hijos? ¿Estás presente, intencional y activo en sus vidas o ausente, distante y siempre ocupado? En tu vida moral, ¿estás sembrando obediencia y pureza delante de Dios? ¿O sigues cultivando inmoralidad sexual? ¿Sigues cultivando soledad, tristeza y disfunción? Iglesia, ¿qué tipo de cosecha estás esperando con lo que estás sembrando actualmente? ¿Qué tipo de cosechas estás esperando con lo que estás sembrando actualmente? Y déjame decirle, hay cosas que usted necesita arreglar. Ya el tiempo de oración pasó. Hay que orar. Yo oro. Pero usted necesita es obedecer. Hay que orar, pero ahí no se queda. Tiene que obedecer. Y hay situaciones que muchos aquí estamos pasando que la única forma que se va a arreglar no es reprendiendo algo, es obedeciendo a la palabra de Dios. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que ¿qué? Lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. En otras palabras, lo que siembras en acciones, cosechas en hábitos. Lo que siembras en hábitos, cosechas en carácter. Y lo que siembras en carácter, cosechas en un destino. Iglesia, en la historia de José,
podemos claramente ver que las consecuencias de nuestras acciones no solo impactan nuestra vida, pero también impactan a la gente que más amamos. Entonces, River Oaks, ¿qué tipo de semillas estás sembrando hoy? ¿Qué tipo de semillas estás sembrando hoy? Dios no puede ser burlado. El pastor, pero Dios nunca. ¿Qué cambios necesitas hacer en tu siembra hoy o esta semana para que eventualmente coseches lo que Dios tiene para ti? Ahora deseo ir concluyendo, felicitando a los padres y madres de River Oaks Church. La verdad es que no somos padres perfectos, pero algo que sí he notado es que buscamos ser padres activos en la formación de nuestros hijos, porque nos aseguramos que ellos estén en la iglesia cada domingo. Los felicito. Y nos esforzamos por estar presentes entre semana. Lo he visto. Felicitaciones, River Oaks. Les aseguro que están dejando un legado de fe y amor que marcará sus vidas para siempre y la eternidad lo confirmará. Padres y madres de River Oaks Church, en este nuevo año escolar, Dios nos llama a ser sembradores de unidad y amor imparcial. Que nuestros hijos, al recordar su hogar, porque eventualmente se van a ir, ya algunos de ustedes saben, ya se fueron, pero que nuestros hijos, al recordar su hogar, lo describan como un hogar donde no había favoritos, sino un hogar lleno de amor, comprensión, respeto y bendición. Padres y madres de River Oaks Church, recordemos que nuestros hijos serán enseñados por nosotros o por alguien más. Por eso, seamos padres que oramos por nuestros hijos todos los días. Seamos padres presentes, no solo físicamente, pero también presentes con un ejemplo, con enseñanza, con dirección y con amor. Padres y madres de River Oaks Church, seamos padres que dirijamos a nuestros hijos hacia el temor de Dios. Porque ese es el fundamento que les dará seguridad y dirección en un mundo incierto y caído. Y créanme que este mundo está incierto y caído, aunque vivamos en los Estados Unidos. Iglesia, lo que sembramos, eso cosechamos. Queramos o no, cada acción, directa o indirecta, tiene una consecuencia para nosotros y para nuestros seres queridos. No importa nuestra edad, no importa nuestro estado civil, país de nacimiento, cultura, hijos o no, este principio nos alcanza a todos. Hoy Dios nos llama a examinar lo que estamos sembrando aquí en esta nación donde Él nos ha permitido llegar. Iglesia, la historia de José es más que un relato antiguo. Es un retrato que apunta a Jesucristo. José fue rechazado, vendido y humillado, pero luego fue exaltado para salvar vidas. Así también Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo, fue rechazado, entregado y crucificado, pero resucitó y hoy vive para salvar a todo el que cree en Él. Iglesia, Jesús no tiene favoritos. Jesús murió por todos. Jesús intercede por ti y desea sembrar su vida en tu vida para que coseches obediencia, para que cosechemos gozo, bendición y vida eterna. Hermano, ¿cuántos reciben esta palabra? Un aplauso a nuestro Señor Jesús.